Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición podernos conectar nuevamente en esta oportunidad. Le damos gracias al Todopoderoso por cuanto nos ha dado la vida y nos permite una vez más conectarnos para poder estudiar su bendita y santa palabra. Vamos a hacer una breve oración para luego pues poder estudiar lo que es el capítulo que nos corresponde del libro de los Hebreos. Así que les invito a orar. Vamos a hacer una oración para que el Eterno sea con nosotros en esta oportunidad. Vengamos en palabras de oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Elohim Todopoderoso, estamos acá dándote muchas gracias, Padre, por todas sus bondades, por tu amor, por lo que nos has cuidado y nos permites una vez más estar en este lugar para seguir estudiando tu bendita palabra. Sé tú con nosotros en esta hora, habla por medio de tu Espíritu, te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando lo que es la carta a los Hebreos y pues ya hemos estado estudiando 6 capítulos y el día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 7. Ahí, el capítulo número 7 del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Así que les voy a invitar, amados hermanos, para que abramos nuestra Biblia y podamos ubicarnos justamente en el capítulo 7. Estamos estudiando estas cartas y lo estamos haciendo verso por verso. Así como tenemos ya varias de las cartas del apóstol Pablo, también estamos hoy, pues la meta es terminarlas, ¿verdad? Pero creo que tenemos, si más no me equivoco, creo que son 7 u 8 cartas ya terminadas verso por verso, que ustedes las pueden encontrar en su canal de YouTube. Así que vamos a abrir las escrituras y ubiquémonos en el capítulo 7. Y vamos a ir leyendo. Dice así la palabra del Eterno. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Bueno, en uno de los pasajes de los capítulos, y si no me equivoco, fue al final del capítulo 5, donde digamos que es Pablo el que está aquí escribiendo hacia los hebreos, ¿verdad? Donde este autor menciona y dice que el hecho de Melquisedec, o sea, saber acerca de Melquisedec es una de las cosas elementales que ya tendríamos que saber qué es eso. Y bueno, y solo para ubicarnos y para ubicar lo que les estoy diciendo, vamos a irnos a esos pasajes. Es en el capítulo 5. Vean, voy a leerles Hebreos 5:10 para que ustedes vean lo que estamos hablando acá. Dice Hebreos capítulo 5, verso 10. Y fue declarado por Elohim, por Dios, Cohen Hagadol, es decir, sumo sacerdote. Está hablando del Mesías, de Yeshua. Dice, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, dice el autor, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Cuando estudiábamos el capítulo 5, les decía yo que no nos sintiéramos tan mal, ¿verdad? Porque realmente es un regaño para todos nosotros. Porque por el hecho de habernos hecho tardos para oír,
y debiendo ser ya maestro, sigue diciendo el 12, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de los Hebreos? Que hablar de la orden de Melquisedec es algo que, pues, todos aquellos, ¿verdad?, que somos hijos del Eterno, son temas de los primeros que ya tendríamos que haberlos estudiado, ya tendríamos que tenerlo bien claro. Pero digo, no nos sintamos tan mal en el sentido de que pues hemos estado en la diáspora y estamos despertando nuevamente. Y les digo, para ellos, para los que digamos, Pablo, digamos en este caso, escribiera, eran personas que conocían el Tanakh, conocían el mal llamado Antiguo Testamento, conocían muchas cosas que hoy en día no conocemos. Por esto es necesario, y fíjense que es necesario de una manera increíble, que si usted se siente que no entiende mucho el Antiguo Testamento, pues quiero decirle que esa es la base para entender el Nuevo Pacto. Si no comprendemos al que se le llama Antiguo Testamento, muy difícil, así, muy difícilmente vamos a entender el mal llamado Nuevo Testamento. Por esta razón, cuando acá dice el escritor de que hay mucho que decir y difícil de explicar, y dice que no es porque sea, porque en realidad, ¿cómo se llama?, sea una cosa demasiado difícil, sino que el problema es por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y ahí es donde les digo, pero bueno, estamos aquí para aprender y para aprender verdaderamente de qué se trata cuando hablamos de esta orden de Melquisedec y quién es Melquisedec o qué significa esto. Entonces, yo les había dicho también de que podían ir y en el canal de YouTube estudiar, si no me equivoco, la quinta parte de nuestro tema, la ley de Dios y el nuevo pacto. Ahí explico bastante sobre esto, pero voy a ¿cómo decirles? Como tenemos acá que hablar sobre esto, voy a tener que hablar también sobre lo que es Melquisedec y este misterio. Así que digo misterio, no porque ¿cómo decir? Porque el Eterno no se los haya o no nos haya querido declararlos, ya que ninguna profecía, dice la palabra, que es de particular interpretación, sino que por la misma situación de estar alejados de las raíces hebreas, alejados del verdadero contexto de la bendita palabra, pues obviamente no lo aprendimos. Pero vamos a tratar ¿cómo decir?, de explicar esto. Entonces, nos llevé al capítulo 5 al final, para que ustedes vieran cuando el autor les dice y les habla que hablar de Melquisedec, hablar de la orden de Melquisedec, hablar de cómo el Mesías ha sido constituido Cohen Hagadol de acuerdo a ese orden, es una de las cosas difíciles de explicar y que ya tendríamos que saberla de acuerdo al autor. Pero como digo, pues estamos, mientras hay vida y esperanza, y podemos aprender y podemos continuar, ¿no? Continuar entendiendo y a la misma vez pues poniendo en práctica lo que aprendemos para poderlo dar a conocer. Así que regresamos donde estamos. Estamos en Hebreos capítulo 7 y el verso 1. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los maaser, es decir, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Bueno, quiero mencionarles en primer lugar de que, y aquí pues les digo, la otra vez les decía yo lo importante que era conocer los escritos orales existentes en el pueblo judío.
les ponía yo algunos ejemplos dentro del Nuevo Testamento, como por decirlo así, aquellos famosos personajes de las cuales el apóstol Pablo le menciona a Timoteo. Él le menciona y le dice, estos hombres han resistido a la verdad, así como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Pero uno no sabe dónde está Janes y Jambres en la Biblia, porque no están esos nombres. ¿Dónde están? Pues resulta de que en ese tiempo, era parte oral, era la tradición oral judía, que luego después, hoy lo tenemos documentada, hoy está documentado en escritos que eran orales y hoy se pusieron ahora en escritos, pero se le llama tradición oral. O sea, lo que se comentaba de padres a hijos, pero en cierto momento eso se puso en escrito por creer pues de que en algún momento podían desaparecer, ¿verdad? Por todas las persecuciones y todo pues el sufrimiento que ha tenido el pueblo judío. Entonces, ayudándonos de la tradición oral, se comenta dentro de la tradición de que Melquisedec era un hijo de Noé. Y para ser más directos, estamos hablando de Sem, un hijo de Noé, es decir, un hijo de Noah, que su nombre es Shem. Inclusive, este nombre, fíjense bien, el nombre de este hijo de Noah, que es de quien viene después, de quien va a venir toda la descendencia, Abraham y todos nosotros venimos de ahí. Por eso inclusive a nuestro pueblo se le llama semita, así. No semita de pan dulce, ¿no? Estoy hablando de semita. En realidad la palabra hebrea es shemita, así, porque el nombre es shemita. O sea, y también viene personas, por ejemplo, que son contrarias, a que hoy en día se le conoce a una persona que es contraria al pueblo judío, y se dice que es un antisemita, es decir, alguien que odia al pueblo judío. Entonces, cuando nosotros damos un vistazo a la antigua tradición judía, se menciona que este personaje era Noah. Ahora bien, cuando acá las escrituras nos hablan y nos dicen, ¿verdad? Porque nos dicen de que salió este personaje llamado Melquisedec a recibir a Abraham, y Abraham le dio los maaser, es decir, le dio los diezmos de todo. Bueno, nosotros como solamente leemos, ¿verdad? No nos percatamos de algo más, pero realmente dentro de la misma tradición oral judía también es escrito de que Shem, perdón, de Sem ya conocía a nuestro padre Abraham. Ellos se conocían. Y hay otra cosa, realmente muy difícilmente nuestro padre Abraham le va a dar los diezmos de todo a alguien que le sale y que no sabe ni quién es. Entonces tampoco hay que ubicarnos, ¿verdad? Entonces, pero digamos en este caso el autor del libro de los Hebreos está diciéndonos algo, está diciéndonos acá inclusive de lo que representa este nombre, es decir, de lo que representa o de lo que significa este nombre de este personaje que salió al encuentro de Abraham. Y nos está diciendo que su nombre es Melquisedec. Bueno, ese nombre, Melqui, significa rey, rey de. Y la palabra Sedec, que por cierto, la palabra sería Sadik. Sadik viene de la palabra Sadik, que significa justo, justicia. Entonces, cuando hablamos de Melquisedec, de hecho, de ahí viene la palabra Sedaká. Sedaká es ofrenda, Sedaká es limosna, también así se traduce, que también es justicia, es justo delante del Eterno. Entonces, cuando acá se dice que este hombre que se le aparece a nuestro padre Abraham y aparece con el nombre de Melquisedec, este nombre, más que un nombre, es un título. Fíjense bien, es un título, y es un título que en este caso fue dado a este hijo de Noah. Ahora, estamos hablando de
de un sacerdocio. Porque acá, y más, por eso les hacía mención de que el libro de los Hebreos habla del antiguo pacto y nos habla del nuevo pacto. Y también nos habla de dos sacerdocios. El sacerdocio levítico, que funcionaba bajo el antiguo pacto, vamos a decir, funcionó. Y el sacerdocio de Melquisedec, fíjense bien, que en este caso está amarrado con el nuevo pacto. Ahora, cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, no es que viniera a existir, digamos, con el Mesías, ¿verdad? Entonces del Mesías para acá, no. Por eso es que tenemos acá a este hombre, a este rey justo, porque eso es lo que significa, rey justo. Inclusive cuando uno va a leer allá Génesis, uno se da cuenta de que allá también dice que era rey de Salem. Bueno, de hecho acá también lo menciona. Hebreos 7:2 dice también rey de Salem. Pero algunos dicen, es que este hombre era rey de Jerusalén. Es que antes Jerusalén no se llamaba Jerusalén, sino que se llamaba Salem. Bueno, de hecho, no hay ningún lugar donde diga eso. Antes que Jerusalén se llamase Jerusalén, lo que sí reporta la escritura es que se llamaba Jebus. Y allí habitaban los jebuseos. Y después aparece con el nombre de Jerusalén, pero no que se llamase Salem. Otro problema que tendríamos es que pues ya habrían reyes. O sea, ya habrían reyes, pero realmente reyes, si hablamos del Eterno como el primer rey, y después, humanamente hablando, tenemos a Saúl como el primer rey de Israel, ¿no? Y después seguimos con David y así sucesivamente, Salomón. Entonces, cuando hablamos de este hombre y cuando hablamos de esto, Melquisedec, estamos hablando de un título. Es un título y ese título significa rey de justicia. Y cuando dice rey de Salem, también es otro título que significa rey de paz. De hecho, aquí mismo el autor dice también rey de Salem, esto es rey de paz. Así, rey de paz. ¿Por qué? Porque la palabra esta Salem, que inclusive los árabes para decir paz dicen salam, que también viene de la misma raíz de la palabra hebrea shalom. Entonces, este rey es un rey de shalom, rey de paz, es un rey de justicia, fíjense bien, así como cuando las escrituras, por ejemplo, nos hablan de nuestro Mesías y dice en cierto momento, y llamará su nombre príncipe de shalom. No es porque sea príncipe o príncipe de Salem, digamos. No, no es porque sea príncipe en alguna ciudad. Es príncipe de paz, es príncipe de shalom. Entonces son títulos, en este caso, que llevaba, fíjense bien, en este caso, Melquisedec. Melquisedec, quien dijimos que es, en este caso, Shem. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? Y es porque, digamos, en aquel tiempo, en el tiempo vamos a decir, de Melquisedec, ¿cómo era, digamos, cómo es que funcionaba, por decirlo así, o cómo el Eterno tenía previsto el sacerdocio dentro de su pueblo? Bueno, el Eterno tenía previsto que los que fueran sacerdotes de su pueblo fueran los primeros que nacieran, es decir, los primogénitos. Los primogénitos, alguien que era primogénito, era o estaba ya de por sí, estaba llamado a ser sacerdote y a ser sumo sacerdote. ¿Por qué no? Los primogénitos. Fíjense. Ahora, cuando hablamos de las primogenituras, también aquí existe otro detalle. Muchas veces no era el primer nacido, sino que además de ser el primer nacido, el primero que naciera también tenía que ganársela a través de su comportamiento. Eran dos cosas. ¿Por qué? Porque si no se lo ganaba a través del comportamiento, la primogenitura podía pasar a otro que sí se la merecía. Entonces ahí tenemos casos, el caso de Abraham, de Isaac, el caso de Jacob, el caso de Rubén,
el caso de Efraín. Realmente hay ejemplos en la Biblia donde los primeros nacidos no se la llevaron, entonces se la dieron a otro. Entonces, pero estamos hablando de esta primogenitura que tiene que ver con los primeros nacidos, tiene que ver con aquel que es primer nacido y que también a la misma vez también se la gane, es decir, que tenga un comportamiento como el Eterno lo quiere. Ahora, cuando nuestro pueblo salió de Egipto, eh, justamente las escrituras nos dicen de que cuando llegó el ángel de la muerte en la última de las plagas, él ejecutó a todos los primeros nacidos de los egipcios. Es decir, los primogénitos de los egipcios se murieron. Y las escrituras nos dicen de que en ese mismo momento, en ese mismo día que murieron los primogénitos, el Eterno santificó para él a los primogénitos de Israel. Entonces, cuando salieron de Egipto, ya venía un sacerdocio. Ese sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec y estamos hablando de los primogénitos. De hecho, cuando llegan, está escrito todo esto, cuando llegan al pie del monte Sinaí, el Eterno les dice, no pasen los linderos, solo Moisés puede acercarse, pero los demás del pueblo y los sacerdotes no se acerquen porque van a morir. Y uno dice, ¿y cuáles sacerdotes? Bueno, estamos hablando de ese orden, de los primogénitos. Ese es el orden de Melquisedec. ¿Qué fue lo que sucedió allá en el Har Sinaí, en el monte Sinaí? En el monte Sinaí tenemos el punto de que los hijos de Israel pecaron con el becerro de oro. Todos, los primogénitos y todos. Entonces, ¿qué sucedió después? Ya hemos hablado de la valentía de la tribu de Leví, de cómo fueron los únicos que se apartaron y tener la valentía de inclusive matar a sus propias familias, a los que habían adorado el becerro de oro, y el Eterno le concede ahora el sacerdocio a los levitas y nace el sacerdocio levítico. Y después de que viene el sacerdocio levítico, levantan el Mishkan, el tabernáculo, y bueno, ahí viene el sacerdocio levítico. Fíjense bien que funciona a través de los sacrificios de los animales. Mientras que ahora vamos a decir, los sacerdotes y todos los primogénitos de Israel, ahora allí perdieron. Es decir, se le puso un stop a ese sacerdocio. Ahora, el Eterno de alguna manera tuvo que haber ocultado ese sacerdocio, esa línea, que ahí no sabemos cómo el Eterno pudo hacerlo, porque estamos hablando de algo que tenía que llegar hacia el Mesías. Ahora bien, ¿qué fue lo que, o de qué es lo que nos está hablando cuando se habla acerca de que el Mesías es, porque el Mesías es de la orden? La orden, estamos hablando de los primogénitos. Y algunos se preguntan hoy en día, bueno, ¿cómo el Mesías es sumo sacerdote? Porque nuestro Mesías Yeshua es nuestro Cohen Hagadol, pero no tiene que ver nada con Leví. Y algunos intentan conectarlo con Leví, diciendo que la mamá era levita, diciendo que realmente no. Nuestro Mesías no necesita tener conexión con el sacerdocio levita para ser sacerdote, así, para ser sumo sacerdote. Así como también este hombre que estamos hablando allá, que tenía por título Melquisedec, tampoco tenía conexión con Leví. Es más, en la misma carta que vamos a estar leyendo hoy, se nos va a decir de que hay un sacerdocio que es más grande que el otro, y que el sacerdocio levítico es menor que el sacerdocio de Melquisedec, porque inclusive cuando Abraham entregó los maaser o los diezmos de todo a Melquisedec, allí dice que Leví estaba en sus lomos, y también Leví le diezmó a Hashem o a Melquisedec. Entonces, es importante que nosotros tengamos, bueno, esto que se los acabo de narrar. Pero si ustedes quieren ir a las citas
Si ustedes quieren ir y estudiar un poco más así, más de lleno, yo les invito para que vayan y vean la serie La Ley de Dios y el Nuevo Pacto. Ahí está en la parte 5, aunque vayan y veanla toda, si no la han visto, porque les digo, está cargada de mucha información y hay realmente mucho que aprender. ¿Para qué? Bueno, para que podamos ser llenos del conocimiento del Eterno. Vamos a continuar. Fíjense lo que dice el verso 3. Estamos en Hebreos capítulo 7, verso 3. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Bueno, aquí se nos está hablando acerca de un título. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, por ejemplo, si hablásemos y dijesen, bueno, entonces es semejante al Hijo de Elohim, bueno, sabemos que el Mesías, Yeshua, es el Hijo del Eterno, pero si hablamos de nuestro Mesías tiene genealogía, y ahí está en Mateo 1. Nuestro Mesías aparece también madre, tiene padre. Nuestro Mesías tiene, o sea, si nuestro Mesías, con solo que decir, bueno, si es semejante al Hijo y sabemos que el Hijo de Elohim es Yeshua sí tiene genealogía. Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué todo esto? Porque estamos hablando de un título. Es un título. No es exactamente el nombre de una persona, sino que es un título de rey justo o de rey de paz o de rey de shalom. Entonces, sigue diciendo acá el verso 4: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. De hecho, bueno, quiero mencionarles que cuando hablamos del sacerdocio de Melquisedec, obviamente estamos hablando de un sacerdocio que es más grande que el sacerdocio de Levita. Estamos hablando del sacerdocio de los primogénitos. De hecho, de alguna manera hay comentarios, por ejemplo, al respecto de los antiguos sabios de Israel, cuando por ejemplo, que el sacerdocio de Melquisedec en algún momento, y realmente sí tuvo que poner pausa en el tiempo del pecado del becerro de oro, y se dice de que esto fue por algo que hizo, en este caso, quien tenía el título de Melquisedec. Estamos hablando de Shem, cuando se encuentra con Abraham, y es que cuando él se encuentra con Abraham, dice así: bendito sea Abraham del Dios Altísimo y bendito sea el Eterno. Entonces, lo que hace es, si ustedes chequean, cuando aparece esto allá en el libro de Génesis, Berechit, Shem bendice primero a Abraham y después bendice al Eterno, cuando tendría que bendecir primero al Eterno y después a Abraham. Entonces se comenta que por este hecho, o que este hecho está diciendo que más adelante iban a cometer un error. Se iba a cometer un error. Y fue lo que pasó con los primogénitos, con la adoración del becerro de oro. Ahora, cuando hablamos acá del sacerdocio, lo que está queriendo darnos a entender el autor del libro de los Hebreos es que el sacerdocio
de Melquisedec, que es una orden, ya vamos a seguir leyendo más, es más grande que el sacerdocio levita. Es decir, es mayor. Es mayor. Vamos a seguir leyendo acá. Dice, verso 6. Pero aquel cuya genealogía, vamos a ver, no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y verso 7, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Fíjense bien, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. Verso 10. Verso 10. Porque aún están en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, acá nos está corroborando lo que les decíamos anteriormente, de que Leví estaba en los lomos de nuestro padre Abraham cuando le dio los diezmos a Melquisedec. Entonces, ¿quién es mayor? Bueno, es mayor Melquisedec, es decir, la orden de Melquisedec. Esto no quiere decir de que el sacerdocio levita ya esté, es decir, ya no tenga nada que ver. No, de hecho no puede ser así, porque el sacerdocio que se hizo con Leví también es un sacerdocio que no puede ser abolido. Y lo tocamos también en el otro estudio, hemos puesto todo esto. Por eso les digo que aquel estudio es complemento de este. El otro, el sacerdocio levita, no puede ser destruido. No puede ser, no podemos decir que ya no existe, porque se hizo un pacto. Se hizo un pacto y el pacto que se hizo está amarrado con el pacto davídico. El pacto de Leví está amarrado con el pacto hecho con David acerca de que el Mesías vendría de su linaje. Entonces, no se puede desligar, no podemos desamarrarlos porque la Escritura amarra ambos pactos. Entonces, sigamos con el verso 11. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, es decir, la Torá, ¿qué necesidad habría aún que se levante otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Aquí es donde muchos se confunden y dicen, ya ven, por eso es que la ley fue cambiada por la gracia. No estamos hablando no estamos hablando de cambiar la ley por la gracia. Eso no es bíblico. La Torá y la gracia conviven juntamente, porque el Eterno es un Elohim de gracia. Entonces, pero cuando está hablando aquí, está hablando de los dos sacerdocios. Uno, estamos hablando del sacerdocio levita, que funcionaba en tiempos de cuando la Torá fue entregada por medio de Moisés. Y el otro sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, fíjense bien, del cual Yeshua es de ese orden y está amarrado con el nuevo pacto. Entonces, la pregunta es, cambio de ley. ¿Sabe qué? Hemos dicho en el tema de la ley de Dios y el nuevo pacto, de que cuando hablamos es cierto, porque la Escritura dice aquí dice que necesario es que haya cambio de ley, pero no estamos hablando de decir de otra ley, sino que estamos hablando de la misma ley, de la misma Torá, solamente que en el antiguo pacto fue dada por medio de Moisés y en el nuevo pacto ahora se da por medio del Mesías. Entonces, estamos hablando de la
ley de Moisés, es decir, la Torá, la que se dio en el primer pacto, y en el nuevo pacto estamos hablando de la ley del Mesías. Es decir, la Torá ahora dada por el Mesías. Esa es la diferencia. Ahora, ¿a dónde quiso el Eterno escribir la Torá en primer lugar? En los corazones de piedra. Y ahora la Torá del Eterno a través del Mesías quiere escribirla en corazones de carne. Entonces, lo que está hablando acá el escritor está relacionando, vuelvo y repito, al sacerdocio de Melquisedec. Por eso el Mesías, Yeshua, él es sacerdote del orden de Melquisedec, porque Yeshua fue primogénito, sin necesidad de amarrarlo con el sacerdocio levita, porque no tiene que ver Yeshua con el sacerdocio levita para ser Cohen, para ser sacerdote, sino que tiene que ver con la primogenitura. En este caso, obviamente, Yeshua, él fue primogénito y obviamente por todo lo que padeció, como dice la Escritura, aprendió obediencia. Por lo que él padeció, llegó a morir y llegó, bueno, nunca pecó y logró alcanzar lo que la Escritura, al principio de estos, cuando estuvimos leyendo los primeros capítulos, se nos hablaba que el Mesías fue hecho menor que los ángeles. Así dice. Es decir, tenemos a Yeshua, que fue hecho menor que los ángeles. Pero después, en los otros capítulos, o en el capítulo 1, creo que al comenzar dice que Yeshua es hecho mayor que los ángeles. Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Es mayor o menor? Sí. Lo que pasa es de que el Mesías, cuando él vino acá, era como uno de nosotros. Así, porque así fue hecho el hombre. Menor que los ángeles. Pero a través de su vida, a través de todo lo que él vivió, porque no solamente iba creciendo de estatura, sino que la Escritura dice que también iba creciendo en sabiduría y conocimiento, a través de todo ese tiempo, y hasta que él murió y resucitó, él triunfó. Oiga bien, él triunfó sobre la muerte y le puso el pie a la serpiente también. Cosas que todavía, vamos a decir, están dadas para eventos que se van a dar al final, pero él ya venció. Y por eso se le dio el poder de una vida indestructible. Y se le dio un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado y similar a el cuerpo que Yeshua tiene actualmente. Así también es la promesa que se nos va a dar a cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. Dice, verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Fíjense bien. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Es decir, luego dice, de la cual nadie sirvió en el altar. Entonces, de hecho, del verso, por ejemplo, acá en el verso 8, que leímos anteriormente, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, o sea, no es, entonces Melquisedec está vivo hasta el día de hoy y es otro hijo de Dios semejante al Mesías. No, o sea, no nos vayamos por ahí porque nos vamos a perder. O sea, aquí está hablando cuando dice acá de uno, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, es porque es un título que ahora lo lleva nuestro Mesías. Él es el Rey de Justicia. Entonces, él, de hecho, hacia él apuntaba también, porque les digo, en la Torah tenemos muchas cosas que apuntan a él. Bueno, toda la Torah apunta al Mesías, pues. Todo. Por eso es que aquel pasaje que es bien mal interpretado por muchos, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que quiere, así que la ley se acabó y punto. No, el objetivo, la meta de la Torah es el Mesías. Es el Mesías. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Ahí eso es algo muy diferente. Y esto es lo que estamos viendo aquí también. Entonces, veamos. Dice el verso 14, voy a releerlo porque es el que estuvimos tocando. Porque manifiesto es que nuestro Adón, nuestro Señor, vino de la tribu de Judá, de la cual nada
habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso es que volvemos a repetir. O sea, no se habla nada del sacerdocio referente a la tribu de Judá, porque Melquisedec es un título que no es tanto muchas veces por genealogía. O sea, es una cosa que no va, no, o sea, que en algunos casos el primogénito puede ser el segundo. Así, y eso, ¿cómo es eso? Sí, porque el primogénito, para que sea él el primogénito, tiene que ganársela, tiene que llevar una vida, un comportamiento así como nuestro amado Mesías. Entonces, si no es así, entonces no funciona. Tiene que tener esa cualidad. Allí tenemos, por ejemplo, el caso el caso más famoso en la Biblia es el caso de Jacob y Esaú. Ahí con eso les digo todo. ¿Quién fue el primogénito? Esaú. ¿Pero qué fue lo que pasó? Por causa de su comportamiento, fíjense bien, y el Eterno que sabía cómo se iba a comportar, el mismo Pablo dice allá en el hebreo, en Hechos, quiero ver, no, en Romanos capítulo 9, escrito está, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían nacido ambos. Y él ya sabía el comportamiento que iba a tener Esaú. Y se le dijo aún a su madre cuando ella estaba embarazada, estaba encinta, se le dijo, dos hijos hay en tu vientre, dos naciones, y el mayor servirá al menor. Todo eso ya estaba, o sea, ya estaba dicho. Salió, ¿quién fue el primogénito? Esaú. Pero ¿a quién se le dio la primogenitura? No a él, porque él llevó una vida totalmente opuesta, así, opuesta inclusive desobediente a sus padres y todo, mientras que Isaac es diferente, muy diferente. Entonces, es una situación que algunas veces, como decía el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 5 al final, algunas veces se torna difícil de explicar. Y, pues sí, algunas veces por no estar demasiado empapado, y otras veces también porque tal vez igual, tal vez no somos tampoco muy buenos maestros, ¿no? Porque tal vez nos cuesta explicar cosas y yo soy muy deficiente también. Pero el Eterno es el que nos guía, el que nos enseña. Él es el que como yo digo y lo digo y lo sigo repitiendo hasta el día de hoy. Lo que yo les doy es una premisa nada más, para que ustedes vayan y le pidan al Eterno sabiduría, conocimiento, y que el Eterno les dé más, para que después ustedes me den a mí lo que el Eterno les da a ustedes. Baruch Hashem. Así es Él. Entonces, bueno, nos quedamos aquí en el verso 14, vamos al 15. Y esto es, dice, aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino del poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Esto lo leímos en el Salmo, creo que era el Salmo 110. Lo leímos anteayer, si no me equivoco. Bueno, en el estudio pasado de lo que hemos estado leyendo. Y dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Aquí está hablando de la Torá, por cuanto se dio por Moisés. Ahora, dice acá, voy a aclarar un poquito más esto. Cuando dice, pues nada perfeccionó la Torá, y el problema no es de la Torá, como ya lo hemos dicho, el problema no es de la Torá, sino que el problema fue nuestro. La Torá. El apóstol Pablo en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos, sí, desde el 5 hasta el 8 de Romanos, él habla muchísimo acerca de esto. Ahí dice, él mismo dice que la Torá dice que no pudo. ¿Pero por qué no pudo? Por nuestro cuerpo pecaminoso. Así es, porque la Torá no pudo. ¿Pero por qué no pudo? ¿Por qué no pudo hacer que nosotros la guardáramos? Porque éramos débiles.
¿Por qué? Porque éramos carnales. Pero ¿qué sucedió? Cuando nuestro amado Mesías muere y cuando resucita, el Espíritu de Él viene a nuestras vidas. Y cuando el Espíritu de Él está en nosotros, ahora nosotros no solo, o sea, no nos es difícil guardar la Torah, sino que es una alegría guardar la Torah. Es más, ahora deseamos vivir de acuerdo a los mandamientos. Deseamos, para nosotros no es una cosa, no es una carga. No es algo como para decir, estos son judaizantes que están guardando y quieren obligar. No, miren, ni obligamos a los demás, ni tampoco nosotros guardamos los mandamientos porque nos estén obligando. Nada que ver por eso. Guardamos la Torah por amor al Eterno, porque lo amamos. Y es un deleite para todos nosotros vivir conforme a la Torah de nuestro amado Mesías. Eso es todo. Tampoco obligamos a nadie, ni yo menos obligo a nadie, no. Lo que tenemos que hacer es hablar la palabra. Y conforme la palabra vaya cayendo en nuestras mentes y corazones, ella misma va haciendo en nosotros. Ella misma nos va dirigiendo. Y viene un momento donde la Torah y el Espíritu en nuestra vida nos hacen, es decir, nos hacen partícipes de todas estas maravillas que el Eterno está dando a todos los que le temen. Eso es entrar dentro del nuevo pacto y tener como sumo sacerdote al Rey Mesías, al que está en los cielos, como hoy está como sumo sacerdote actualmente, porque intercede por nosotros en el lugar santísimo. Pero pues vendrá un momento donde dejará ese lugar y vendrá como rey y vendrá a regir las naciones con vara de hierro. Y también usted y yo somos invitados hoy por hoy para que podamos ser parte, para que formemos parte de aquellos hombres y mujeres que van a gobernar las naciones en el tiempo del milenio. Así que dice, sigo leyendo el verso 19, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos al Eterno. Verso 20, y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Verso 22, por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Fíjense bien. Por esta razón, estamos acá prácticamente viendo cómo el autor del libro de los Hebreos nos trata de mostrar, nos trata de guiar y nos trata de enseñar el nuevo pacto. Que entendamos qué es el nuevo pacto. ¿De qué se trata el nuevo pacto? ¿Con quiénes se profetizó el nuevo pacto? Y todas estas cosas que hoy por hoy se ignoran. Lamentablemente, la mayoría de estas cosas se ignoran a nivel mundial. No se sabe con quiénes, a quiénes se les prometió el nuevo pacto. ¿Quién iba a venir a hacer el nuevo pacto? ¿Con quiénes? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las promesas? De hecho, quiero mencionarles que el próximo capítulo, que si el Eterno nos permite, lo vamos a estar viendo el día miércoles de la otra semana, el cuarto día de la otra semana, siempre en la misma hora. Allí voy a tener que hablarles una vez más, porque el siguiente que sigue, ahí tengo que hablarles mucho sobre el antiguo y el nuevo pacto, sus diferencias, las mejores, como dice el siguiente pasaje, que dice que tiene mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? ¿Cuáles son las promesas del antiguo pacto? Y todo eso. ¿Por qué es mejor este nuevo pacto? El capítulo 8, que es el siguiente que viene, y no solo ese, el 9 y el 10, varios, y seguimos hablando de lo mismo. ¿Por qué creen que seguimos hablando de lo mismo? Porque es un tema muy grande, que cada uno de nosotros como creyentes tenemos no solamente que saberlo, así como, ya se lo oí al hermano, se lo oí una vez, bien bonito. No solamente es eso, perdóneme, no solamente se trata de eso, porque si usted lo hizo así, yo no digo que esté mal, pero
si usted solamente lo oyó una vez y dice, sí, ya lo oí, creo, ya lo oí una vez, lo dio. Ah, no, perdónenme, pero bueno, todavía no hemos logrado lo que realmente queremos. Porque el objetivo de cada estudio no es simplemente que usted y yo digamos, sí, ese estudio un día se lo oí. No. Es que nosotros no solamente, bueno, primero que lo entendamos, ¿no? Eso es vital. Pero también la meta de todo maestro es que el alumno, si es posible, supere al maestro. Por esta razón, es importante que cada vez que tengamos nosotros un estudio, que estemos con papel y lápiz, ¿no? O sea, papel y lápiz, ahí, apuntando. Es bueno tomar apuntes, porque de esa manera las cosas no se nos olvidan tan fácil. Y si se nos olvidan, podemos repasarlas. Podemos repasarlas una y otra vez. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograr entender el tema. ¿Y cuándo es que se logra entender bien el tema? O por lo menos de una manera bastante bien, cuando usted se lo logra explicar a otra persona. Porque algunas veces caemos en aquello de decir, ese tema yo lo entiendo para mí, pero no se lo puedo explicar a nadie. Pues sí, Baruch Hashem que lo entendió para usted, pero todavía no lo ha entendido bien ni para usted, porque todavía no lo puede explicar. Entonces la meta es que usted y yo podamos explicarle el tema a otra persona. Cuando usted y yo podamos explicarle el tema a otra persona, entonces ya vamos llegando al objetivo que el Eterno quiere con nosotros, ¿no? Porque aparte de ello, también tenemos que llevarlo a la práctica, a la práctica. Vamos a continuar. Verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan al Eterno, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenia, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, está hablando del sacerdocio levítico, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, y aquí cuando estamos hablando de la palabra del juramento, aquí estamos hablando de las promesas y del pacto que se anunció que sería con nuestro amado Mesías. Por eso es de que aquí cuando dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley, no quiere decir que no tenga que ver nada con la Torah, sino que está hablando de un juramento, de algo que se dio después, y dice, al Hijo, es decir, al Hijo hecho perfecto para siempre. En otras palabras, cuando dice acá, porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, está diciendo de que está hablando acá del nuevo pacto, porque esa es la palabra del juramento. Cuando el Eterno le juró a nuestro padre Abraham. Ahí, de hecho, hay una parte muy bonita cuando el Eterno le dice, por mí mismo he jurado. Entonces, ahí estamos hablando del pacto abrahámico. Ahí viene el juramento, por cual, de hecho, Gálatas 3:27, ahí habla de que nuestro amado Mesías fue prometido a Abraham. De hecho, nuestro padre Abraham dice que Abraham vio mi día, dijo Yeshua, dijo esto, y se gozó. Hay mucho que hablar de todas estas cosas. Así que, pues, llegamos al final, ¿no?, de lo que es el capítulo 7. Del capítulo 7 y en este capítulo 8 que vamos a seguir la próxima semana, pues sí, va a haber bastante como hoy, pero creo que un poco más. Espero alcanzarlo a explicar en un solo estudio. Si no, pues igual, pues lo hacemos en dos. Así que, pues terminamos este capítulo con ayuda de nuestro Padre Eterno. Les doy las gracias una vez más por estar pendientes ahí, siempre atentos. Y vamos a hacer una oración, una breve oración y luego pues quedamos despedidos.
Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por regalarnos la vida y permitirnos un momento del estudio de su bendita palabra. Danos el discernimiento de su palabra, ayúdanos para poderla vivir y que también llevemos esta palabra a otros y seamos el ejemplo también a hacer. Muchas gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por su bondad. Bendito sea su nombre, Padre. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, es una bendición el hecho de que pues hayamos compartido una vez más la bendita palabra de nuestro Padre. Así que pues les doy gracias, ¿no? por estar siempre pendientes y por llevarnos siempre en oración, para que el Eterno cumpla los deseos de su corazón y cumpla los deseos también de aquel profeta, ustedes ya saben quién es, que dijo, y que también es mi deseo y su deseo, que sea ese su deseo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en su ira, Padre, acuérdese de su misericordia. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.